Imagina a un hombre tan simple, tan humilde y tan entregado a Dios que su presencia silenciosa transformaba corazones. Un fraile delgado, de rostro sereno y mirada iluminada, que levitaba en oración y hablaba suavemente palabras que parecían venir del mismo cielo. Enfrentó críticas, pruebas, dolores físicos y espirituales, y aún así permaneció fiel hasta el final. Mientras otros niños corren y gritan, él se siente fascinado por el canto de los pájaros y el suave sonido del viento, sentándose por largos períodos a la sombra de los árboles en contemplación silenciosa. Su madre lo encuentra varias veces arrodillado al lado de la cama, en oraciones balbuceadas, ojos cerrados, manos entrelazadas con fervor. En la escuela, Pedro se destaca no solo por su inteligencia, sino por su bondad. El escenario se abre en la pequeña ciudad de Alcántara, en la provincia de Cáceres, España. Es el año 1499. El cielo teñido de tonos dorados y lilas al amanecer parece presagiar algo grandioso. En una casa noble, pero simple, nace Pedro Garavito. La madre, de origen ilustre y profunda piedad, siente ya en el parto un llamado especial, mientras sostiene al bebé con ojos llenos de lágrimas, murmurando un elogio agradecido. El padre, un caballero honorable, mira al hijo con respeto, pero no imagina el tamaño de la misión que aquel pequeño llevará. Pedro crece envuelto en la dulzura de las colinas de Alcántara, entre olivos y campos floridos. Desde pequeño, su presencia causa silencio y respeto. San Pedro de Alcántara no vivió para sí. Él desapareció para que Dios brillara. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque al final de esta historia inspiradora, juntos vamos a rezar una de las oraciones más poderosas a San Pedro de Alcántara. Una oración capaz de traer paz, fuerza y milagros a tu vida y a tu familia. No te lo pierdas. Vamos a comenzar. Nunca responde con grosería, aunque lo provoquen. Sus compañeros lo provocan, llamándolo Fradecito por su seriedad y silencio, pero él solo sonríe dulcemente. Una de las escenas más conmovedoras ocurre cuando, al ver a un compañero hambriento, entrega su propio pan y pasa todo el día en ayuno, satisfecho solo de ver al otro alimentado. Los domingos en la iglesia son para él un momento de éxtasis, pero también sé que es ligero cuando se lleva por amor. El fraile sonríe, tocándole el hombro con delicadeza. Los días en el monasterio son de disciplina intensa. El profundo silencio, roto solo por las oraciones en coro, el sonido de las campanas y el susurro de las páginas siendo pasadas en los libros sagrados, es el nuevo ambiente de Pedro. Pero él no solo acepta, se deleita. Su espíritu desea más. Caminando por el campo, escucha con claridad desconcertante un llamado interior. Pedro, sé mío. Un viento ligero roza su rostro y él comprende. Comienza a recogerse aún más, ayunando con frecuencia, absteniéndose de las diversiones, entregándose a los estudios sagrados y a la oración solitaria. Una noche, su madre lo encuentra en la habitación, acostado sobre el suelo duro, cubierto solo por un tejido rústico. Su madre, con lágrimas en los ojos, lo abraza largamente bendiciéndolo. Su padre, en silencio, coloca la mano sobre su hombro, diciendo solo: «Si es Dios quien te llama, ve». El monasterio franciscano de Manjares se alza a lo lejos, entre árboles altos y cipreses que parecen tocar el cielo. Pedro siente el corazón apretado y ligero al mismo tiempo. La pesada puerta de madera se abre lentamente ante él, chirriando como si estuviera saludando a aquel que eligió el camino más estrecho y luminoso. Al entrar, es recibido por un fraile anciano, de rostro sereno y ojos profundos. El fraile observa al joven delgado y serio y pregunta suavemente: «¿Sabes el peso de esta elección, hijo mío?». Pedro responde sin dudar: «Sé el peso.
El olor del incienso, las velas titilando frente al altar, la música solemne del órgano, todo lo transporta. Llora discretamente al escuchar la lectura del Evangelio. Su madre lo percibe y guarda en su corazón la certeza de que aquel hijo está marcado por Dios. A los 12 años, su vida comienza a cambiar de manera sutil y profunda. Cuando pregunta con ternura por qué no está en su cama, él responde con una simplicidad desconcertante. Quiero acostumbrar mi cuerpo a la pobreza y mi corazón a la humildad. Su padre, aunque preocupado por la extrema seriedad del hijo, respeta su camino. Pedro, aún joven, toma una decisión definitiva. Desea ingresar a la orden franciscana. Un momento emocionante ocurre cuando se lo comunica a sus padres. Pedro se siente débil, cae de rodillas y llora, clamando: «Señor, no me dejes solo». En ese instante, una fuerza invisible lo levanta y siente en su corazón una presencia suave y firme que lo tranquiliza. «No temas, estoy contigo». Con el paso del tiempo, su fama comienza a expandirse discretamente. Frailes de otras regiones llegan a Manjares para verlo, escuchar sus consejos y presenciar su humildad. En su celda, simple y austera, sin cama ni almohada, duerme sobre tablas de madera y se cubre con un hábito rústico. Sin embargo, el descanso nunca es pleno, pues su espíritu vigila incluso durante el sueño. Cierta noche, un joven fraile lo encuentra arrodillado, dormido, pero con los labios aún murmurando oraciones. Mientras los otros frailes siguen las reglas ya severas de la orden, Pedro va más allá. Se entrega a ayunos prolongados, a veces alimentándose solo de agua y algunas hierbas durante días. Por la noche, mientras los otros reposan, Pedro vigila. Pasa horas en oración ante el altar, arrodillado sobre piedras. El frío de la madrugada corta su piel, pero calienta su alma. Desea ardientemente ser pequeño y nada ante Dios. Un suave olor a flores invade el ambiente y el fraile, emocionado, comprende que está ante alguien que ya camina en la presencia de Dios. No faltan tentaciones y pruebas. Pedro enfrenta períodos de aridez espiritual, dudas interiores y el inmenso peso de la soledad. En momentos así se refugia aún más en la oración silenciosa. Pero Pedro permanece ajeno a la admiración humana. Su mirada siempre está fija en Cristo crucificado. Cuando finalmente llega el momento de su ordenación sacerdotal, se siente indigno, llora, duda, desea huir, pero es reconfortado por el superior. Pedro, Dios elige a los pequeños para confundir a los grandes. En el día de la ordenación, la capilla está llena de una paz sobrenatural. Se sienta en el claustro, bajo el cielo estrellado, y contempla las estrellas como si escuchara a Dios hablar en cada brillo distante. En una de esas noches, una luz intensa parece envolverlo y siente una paz indescriptible que jamás lo abandonará. Uno de los episodios más dramáticos ocurre cuando Pedro, aún novicio, es tentado a abandonar todo. Una voz interior susurra que su penitencia es exagerada, que su juventud se está desperdiciando. En noches de vigilia se azota suavemente entre lágrimas, no por desprecio a su propio cuerpo, sino por deseo de purificación. El sonido del azote mezclado con sus oraciones resuena por los corredores del convento, un canto de entrega y súplica. Hay relatos de noches en que Pedro sale al bosque, incluso bajo un frío cortante, para rezar descalzo en la nieve. Comprende que su misión es ser ejemplo de renuncia, un faro para aquellos que buscan la verdadera humildad y desapego. Comienza entonces una jornada de austeridad que pocos pueden imaginar. Pedro decide abandonar las pequeñas concesiones que aún le quedaban. Su alimento se vuelve mínimo, un poco de pan seco, algunas raíces, agua fría.
Pedro, sin dudar, quita el manto que lo cubre y se lo entrega al mendigo incluso sabiendo que pasará frío. Cuando es cuestionado por los frailes, responde solo: «Si Cristo se despojó de todo por nosotros, ¿quién soy yo para negar un pedazo de tela?». La fama de su santidad comienza a incomodar a algunos. Hay quienes lo critican, acusándolo de extremismo, de vanidad disfrazada de humildad. Pedro sufre en silencio, el rostro delgado, marcado, los ojos profundos pero brillantes, siempre dulces y serenos. Las personas que lo encuentran describen la sensación de estar ante alguien que ya no pertenece del todo a este mundo. Y sin embargo, Pedro permanece accesible, humilde y profundamente caritativo. Un episodio marcante ocurre cuando un hombre pobre llama a la puerta del convento pidiendo limosna. En una de esas noches, un fraile lo sigue en silencio y, escondido, atestigua algo extraordinario. Pedro, arrodillado sobre la nieve, con los brazos abiertos, ojos cerrados, con lágrimas fluyendo. La nieve a su alrededor se derrite suavemente, como si el calor de su alma inflamada de amor por Dios calentara la propia tierra. Su apariencia comienza a reflejar su vida interior. El óleo sagrado desciende sobre su cabeza y lágrimas silenciosas corren por su rostro. No se siente elevado, sino más pequeño y más humilde que nunca. Pedro, ahora sacerdote, siente en su corazón el llamado a una vida aún más austera. A pesar de ya vivir en constante penitencia y oración, algo en su alma desea un abandono total de los confortos terrenales. Nunca se defiende, solo reza por aquellos que lo juzgan. Un fraile consumido por la envidia difunde calumnias, diciendo que Pedro actúa así para ser admirado. Cuando es confrontado, Pedro solo sonríe, se arrodilla ante el acusador y pide perdón por cualquier escándalo que pueda haber causado, dejando a todos en lágrimas. En medio de todo esto, comienzan a surgir los primeros signos de fenómenos místicos. Duerme aún menos, descansando solo por breves momentos, y siempre sobre tablas o el suelo duro, cubierto por un manto áspero. Los frailes lo observan con admiración y preocupación, pero él permanece sereno, irradiando paz. Las penitencias físicas se intensifican. Pedro adopta el cilicio, una cadena de hierro apretada en su carne que lo recuerda constantemente de la pasión de Cristo. Lo usa no con amargura, sino con amor. Pedro de Alcántara, ahora ya reconocido por su santidad silenciosa, comienza a vivir momentos de profunda unión mística con Dios, en experiencias que superan la comprensión humana. Cierta noche, mientras rezaba en la capilla oscura, iluminada solo por el titilar de algunas velas, algo extraordinario sucede. Un brillo suave comienza a envolverlo. Este fenómeno se repite en varias ocasiones, siempre discretamente. Los frailes, atónitos, juran jamás haber sentido tal paz y temor santo al mismo tiempo. Las palabras de Pedro, al salir de ese estado, son siempre las mismas. Todo es gracia y nada merezco. Pero no son solo las levitaciones las que impresionan. Durante largas vigilias nocturnas, Pedro comienza a tener visiones vívidas de nuestro Señor y de la Virgen María. Los frailes que presencian estos acontecimientos caen de rodillas, emocionados, pero Pedro, al regresar al estado normal, solo pide que guarden silencio, diciendo humildemente: «Soy solo polvo ante el Señor». Las noches en el convento de Manjares se convirtieron en el escenario de acontecimientos sobrenaturales que marcaron para siempre a aquellos que los presenciaron. Sus ojos, cerrados en oración, se abren lentamente, pero parecen no ver el mundo a su alrededor. Están fijos en algo invisible, inalcanzable. Uno de los frailes que pasaba silenciosamente se detiene frente a la puerta entreabierta y observa, asombrado. Pedro, en completo éxtasis, flota unos centímetros por encima del suelo.
brazos abiertos, rostro sereno, lágrimas cayendo suavemente. Durante misas y oraciones prolongadas, Pedro entra en un estado de éxtasis profundo. Hay relatos de que, en ciertos momentos, su cuerpo se elevaba levemente del suelo, mientras su rostro irradiaba una luz serena. En una de esas visiones, Jesús se le aparece coronado de espinas, el rostro ensangrentado y sereno. Pedro cae de rodillas, sollozando de dolor y amor. Cristo solo le dice: «Sígueme, Pedro, en el camino estrecho». Al despertar, su rostro está bañado en lágrimas y marcas leves de pequeñas heridas aparecen en su frente, como recuerdos del encuentro. Cuando la luz se disipa, Pedro abre los ojos lentamente, mira alrededor, sonríe humildemente y susurra: «El cielo es más bello de lo que podemos soportar». Pero estos dones no vienen sin pruebas. Las visiones a menudo son acompañadas de tentaciones violentas. En noches de oración solitaria, siente la presencia del maligno, tentándolo con imágenes perturbadoras y sugerencias de orgullo. En otra ocasión, mientras rezaba en el claustro durante la madrugada, una luz intensa y suave envuelve todo el patio. Los frailes, despertados por el brillo, corren a ver qué sucede. Encuentran a Pedro, arrodillado, envuelto en una luminosidad plateada, los ojos cerrados, el rostro bañado en lágrimas. El silencio allí es tan profundo que un simple suspiro parece un trueno. Nadie se atreve a interrumpir. En profunda oración, Pedro se sentía cada vez más inquieto. La voz de Dios le susurraba constantemente: «Restaurar, Pedro, lo que yo inicié». Y así comenzó su misión más difícil: ser instrumento de reforma en una orden ya acostumbrada a una cierta comodidad espiritual. Comenzó discretamente, con pequeñas correcciones dentro de su propio convento. Pedro, siempre humilde, desvía el tema, diciendo que son solo consolaciones de Dios a sus débiles siervos. Lo que importa, dice, es el amor obediente, la humildad profunda y la caridad silenciosa. A pesar de su deseo de ocultar todo, la fama de santidad se esparce más allá de los muros del convento. Las personas comienzan a buscar el monasterio pidiendo consejos, bendiciones y oraciones. Pedro enfrenta todo con el crucifijo en manos y una valentía silenciosa. Hay relatos de gritos aterradores provenientes de su celda, seguidos de largos periodos de silencio y paz. Al amanecer aparece sereno, solo diciendo: «El enemigo ronda, pero el Señor es mi fortaleza». Algunos frailes, curiosos, comienzan a preguntarle sobre las visiones y levitaciones. Pedro atiende a todos con simplicidad, pero siempre orienta: «Busquen a Dios, no a mí. Soy solo un pobre fraile, pecador e indigno». El llamado a la reforma de la orden franciscana resonaba silenciosamente en el corazón de Pedro desde hace años. Sabía que el espíritu original de pobreza, simplicidad y humildad soñado por San Francisco estaba poco a poco siendo sofocado por la comodidad y el relajamiento de las reglas. Los frailes reformados seguían reglas durísimas, silencio casi total, ayunos prolongados, austeridad en la alimentación y vestimentas, trabajo arduo y largas horas de oración. Pedro no solo imponía estas reglas, las vivía en el extremo de la fidelidad. Jamás pedía algo que él mismo no practicara. Las noticias de su obra comenzaron a llegar a la corte y a la iglesia. Algunos altos dignatarios lo admiraban en silencio, pero muchos resistían. Advertía a sus hermanos sobre el peligro del apego a las posesiones, a la buena comida, a los privilegios. Algunos lo escuchaban con humildad, otros, sin embargo, se burlaban, diciendo que era un extremista, exagerado y anticuado. Pero Pedro no retrocedía. Su mansedumbre y firmeza juntas eran su fuerza.
Decían que sus reformas eran innecesarias, que la orden franciscana ya hacía lo suficiente, que Pedro solo quería aparecer. Él recibía estas críticas con humildad. A cada acusación se arrodillaba en oración, ofreciendo a Dios las humillaciones. La oposición crecía, hubo intentos de desautorizarlo, de expulsarlo, de desacreditar sus iniciativas. Pero mientras respire, suplicaré que volvamos a la pureza del espíritu de nuestro Padre Francisco. Su sinceridad y santidad convencieron hasta los corazones más endurecidos. No solo se mantuvo en su misión, sino que recibió apoyo oficial de la Iglesia para continuar sus reformas. Pedro viajaba a pie entre conventos, visitando frailes, conversando, aconsejando y enfrentando resistencias. En un momento especialmente difícil, un grupo de frailes influyentes lo acusó ante autoridades eclesiásticas, pidiendo su remoción del convento. Pedro fue llamado a explicarse. Ante el tribunal se presentó delgado, con mirada serena, hablando con voz dulce, pero firme. Sus palabras no eran de defensa, sino de entrega. Si es la voluntad de Dios que yo me calle y desaparezca, así lo haré. Con el permiso de sus superiores y el apoyo silencioso de algunos pocos frailes que compartían el mismo ideal, Pedro funda un pequeño eremitorio en las montañas cercanas, un lugar rudo y aislado, donde la vida franciscana era vivida en toda su radicalidad. El convento del Pedroso, construido con las propias manos de los frailes, sin lujos ni excesos, se convirtió en un símbolo de retorno a la pureza original de la vocación. Él, al encontrarla, reconoció en ella la misma llama que ardía en su propio corazón, el deseo incontrolable de devolver a la Iglesia el espíritu de pobreza, oración y humildad. Las conversaciones entre ellos estaban llenas de profundidad, siempre marcadas por la oración y las lágrimas. Pedro escuchaba a Teresa con paciencia, consolándola en sus tribulaciones y animándola a seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Pedro, ya conocido por su santidad y rigor, fue llamado a orientar y aconsejar a Teresa, quien, a pesar de su fuerza interior, a menudo se sentía sola en la lucha. El primer encuentro de los dos santos fue silencioso, pero lleno de intensidad. Teresa, al ver a Pedro, lo describió como un hombre tan delgado que parecía hecho solo de espíritu y huesos, pero con una mirada llena de fuego y paz. En medio de la ardua misión de reforma, Dios reservaba a Pedro un encuentro que marcaría su vida y la historia de la Iglesia: su profunda y espiritual amistad con Santa Teresa de Ávila. Teresa, también reformadora, enfrentaba los mismos dolores y resistencias en la renovación del Carmelo. Sus caminos se cruzaron en un momento providencial. Pedro los reúne y entre lágrimas implora: hermanos, no estamos aquí para vivir como príncipes, sino como siervos pobres del Señor. ¿No fue esa la promesa que hicimos ante el altar? El impacto de sus palabras resuena profundamente. Muchos se arrepienten y cambian de vida, otros resisten y se alejan, pero la semilla de la reforma había sido sembrada. Cada viaje era un acto de penitencia. Descalzo o en sandalias simples, soportando el frío, el hambre y el cansancio, siempre con una sonrisa en los labios y palabras de consuelo en los encuentros. En una de estas jornadas llega a un convento donde el relajamiento era evidente. Frailes perezosos, comedores abundantes, charlas vacías. La fuerza espiritual que emanaba de sus palabras era como bálsamo para el alma inquieta de Teresa. En un episodio conmovedor, cuando Teresa sufre amenazas y calumnias pesadas, Pedro le escribe una carta corta, pero memorable. Cuando hablen contra ti, alégrate. Cuando te humillen, da gracias. Y si necesitas un fraile pobre, pecador y pequeño para ayudarte, sabes dónde encontrarme.
En un momento de gran sufrimiento, cuando Teresa enfrentaba fuerte oposición en la fundación de un convento reformado, ella le envía una carta desesperada. Pedro, ya muy debilitado, camina largas leguas para encontrarla. Al llegar, llama a la puerta del convento y al verla, Teresa cae de rodillas, en lágrimas. Él la llamaba mi hermana valiente, y ella lo veía como un padre espiritual de firmeza inquebrantable y ternura oculta. En sus cartas intercambiadas, algunas preservadas hasta hoy, la dulzura espiritual desborda. Pedro escribe a Teresa palabras simples pero profundas. No te desanimes, hija mía, la cruz es pesada, pero los frutos de ella son dulces. Dios no te abandonará. Él la levanta suavemente, le toma las manos y dice: cuando dos corazones aman a Dios sobre todas las cosas, Él mismo los sostiene. Ánimo, hija, estamos más cerca del cielo de lo que imaginamos. Pedro se convirtió no solo en consejero, sino en protector espiritual de Teresa. Él la ayudó a redactar algunas de las reglas más rigurosas del Carmelo reformado, siempre orientando que el amor a Dios fuera el centro de todo. En su última carta a la santa escribe: hija mía, pronto partiré, pero estaré más cerca de ti de lo que imaginas. No temas, la misión que Dios te confió es grande, pero mayor es el brazo de aquel que te sostiene. Los últimos años de vida de Pedro de Alcántara fueron marcados por una belleza silenciosa y una serenidad que solo los santos conocen. Cuando te odien, recuérdate, es Cristo quien camina delante de ti. Teresa más tarde testificaría: si no fuera por aquel santo fraile, no sé si habría tenido fuerzas para continuar. Su presencia era para mí como un ángel silencioso que solo miraba y mi alma encontraba paz. Los dos, unidos por ese lazo espiritual fortísimo, sabían que no estarían juntos por mucho tiempo. Pedro sentía su salud deteriorarse rápidamente. Su cuerpo, agotado por años de penitencia, oración incesante y trabajos arduos, comenzaba a dar señales claras de desgaste. Él, sin embargo, no mostraba preocupación. En su mirada brillaba una luz serena, y sus labios aún susurraban oraciones con el mismo fervor de la juventud. Las enfermedades se agravaban lentamente. El frío comenzaba a afectar sus huesos frágiles. Crisis de fiebre y dolores constantes se convertían en compañeras de sus noches. Pero Pedro nunca se lamentaba. Sus hermanos de convento, llenos de compasión, le ofrecían alivio. Pero él rechazaba con delicadeza, diciendo: si mi Señor cargó una cruz, ¿quién soy yo para rechazar mis pequeños espinos? A pesar de los dolores, Pedro continuaba aconsejando, visitando y escribiendo. Incluso débil, aún caminaba, aunque ahora más lentamente, hasta el eremitorio, donde pasaba horas contemplando el cielo. Cierta mañana, después de recibir la Eucaristía, quedó en éxtasis profundo durante casi una hora, con lágrimas fluyendo suavemente, hasta que, despertando, dijo: hoy el cielo me visitó. Su última enfermedad llegó silenciosa, como una visita esperada. Sintió el cuerpo cada vez más débil, pero el espíritu cada vez más fuerte. Cuando se dieron cuenta de que su fin estaba próximo, los frailes se reunieron a su alrededor. Y cuando seáis probados, alegraos, pues es señal de que Dios os trata como hijos. El día 18 de octubre de 1562, Pedro entregó su alma a Dios. Su rostro permaneció sereno, con una leve sonrisa. Un suave perfume se esparció por toda la habitación y los frailes, en lágrimas, se arrodillaron en silencio, seguros de que estaban ante la muerte de un santo. La muerte de Pedro de Alcántara no apagó su luz. Al contrario, encendió una llama aún más fuerte en el alma de los que lo conocieron y de los que oyeron hablar de su santidad. Poco tiempo después de su partida, comenzaron a surgir relatos de milagros extraordinarios por su intercesión. Cuando terminó, el fraile se levantó completamente curado.
Y Pedro, con humildad, desvió la atención diciendo: «El Señor es bueno y escucha los clamores de sus hijos». A pesar de su salud debilitada, mantenía el hábito de confesarse frecuentemente y de comulgar con gran devoción. En la comunión, su rostro se iluminaba de tal manera que parecía transfigurado. Enfermos que, al invocar su nombre, recuperaban la salud. Personas angustiadas que encontraban paz interior. Familias deshechas que eran restauradas por la fe despertada en el corazón tras la lectura de sus palabras o el simple toque en un objeto que le pertenecía. Santa Teresa de Ávila fue una de las primeras en testimoniar su poder celestial. Cuando terminó, el joven abrió los ojos y vio por primera vez. Pedro solo sonrió y dijo: «Es Dios quien cura, hijo, alábale siempre». En otra ocasión, un fraile enfermo, al borde de la muerte, pidió que Pedro rezara por él. El santo se arrodilló al lado de la cama, puso la mano sobre el pecho del enfermo y oró en silencio durante largos minutos. El viento frío soplaba, pero él parecía no sentir. Solo miraba el horizonte y murmuraba: «Pronto estaré contigo, mi Señor». Los milagros comenzaron a volverse frecuentes. Frailes y laicos lo buscaban no solo por sus consejos, sino por sus oraciones, de las cuales brotaban gracias extraordinarias. Cierta vez un joven, ciego desde el nacimiento, fue llevado hasta Pedro. El santo colocó suavemente las manos sobre sus ojos y oró con lágrimas. Pedro pidió solo una cruz simple y una vela encendida. Acostado sobre el suelo, con una sonrisa serena, comenzó a recitar el Salmo 22. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Antes de partir, miró a sus hermanos y dijo, con voz débil, pero firme: «Perseverad en la humildad, en la penitencia y en el amor». La devoción se extendió por toda España y Portugal, cruzando fronteras y llegando a Brasil, donde su imagen adornaba iglesias y capillas, especialmente en las órdenes franciscanas. En 1669, finalmente, el Papa Clemente IX lo canonizó solemnemente. En el Vaticano, la multitud escuchaba emocionada el anuncio de su santidad. Las palabras resonaban: «Pedro de Alcántara, faro de penitencia y humildad, amigo de los pobres, reformador fiel y siervo del Altísimo». Tras la canonización, diversas iglesias fueron erigidas en su homenaje y su imagen comenzó a ser representada como un fraile delgado, humilde, con la mirada dirigida al cielo y un crucifijo apretado contra el pecho. La iglesia, cautelosa, estudió su vida minuciosamente, escuchando testimonios de frailes, nobles y humildes que habían presenciado su virtud heroica, sus penitencias sobrehumanas y sus gracias místicas. En 1622, el Papa Gregorio XV lo declaró beato, reconociendo oficialmente lo que el pueblo ya sabía de corazón: Pedro de Alcántara era un hombre de Dios. Cuando la tentación nos ronde, cúbrenos con tu intercesión protectora, para que nuestros pasos no se desvíen del camino estrecho que conduce a la luz eterna. San Pedro de Alcántara, que viste el cielo aún en esta tierra, levanta nuestros ojos hacia lo alto, cuando nuestras preocupaciones terrenas quieran ahogarnos. Danos la gracia de confiar, incluso en las pruebas, y de sonreír en el dolor, recordando que todo pasa, menos el amor de Dios. A su lado, muchas veces, una rama de palmera, símbolo de la victoria sobre el mundo, y una estrella brillando sobre su cabeza, recordando sus visiones celestiales. Sus escritos, aunque pocos, continuaron inspirando almas sedientas de Dios. Sus orientaciones sobre penitencia equilibrada, verdadera humildad y amor a la pobreza se convirtieron en lectura obligatoria para frailes, religiosos y laicos deseosos de una vida más íntima con Cristo. Ahora te invito a recogerte, respirar hondo y unir tu corazón a Dios en esta poderosa oración a San Pedro de Alcántara.
Que cada palabra penetre suavemente en tu alma, trayendo consuelo, fuerza y esperanza. San Pedro de Alcántara, siervo humilde y fiel, que pasaste tu vida en silencio, penitencia y amor ardiente por Dios, enséñanos el camino de la verdadera humildad. En sus memorias escribió emocionada: el padre Pedro de Alcántara, después de muerto, me ayuda mucho más que en vida. Cuando necesito algo, le pido, y soy atendida casi inmediatamente. El proceso de reconocimiento de su santidad se inició aún en el siglo XVI. Ayúdanos a desapegarnos de lo superfluo, a renunciar a las vanidades y a buscar sobre todo la presencia viva del Señor en nuestros corazones. Tú que soportaste el dolor del cuerpo con alegría, para alcanzar la paz del alma, fortalécenos en nuestras debilidades. Cuando el cansancio nos venza, inspíranos a perseverar. Hoy, San Pedro de Alcántara es considerado patrón de los confesores y directores espirituales, protector de los reformadores y guía seguro para aquellos que buscan la santidad a través de la humildad y la simplicidad. Su nombre permanece vivo no solo en las iglesias y monasterios, sino en corazones que en silencio continúan repitiendo su oración: que yo desaparezca, Señor, y que solo vos brilléis en mí. Y por fin, cuando llegue nuestra hora, acompáñanos, San Pedro de Alcántara, para que, como tú, podamos partir en paz, con la sonrisa serena de quienes entregan todo en las manos del Padre, y oír del Señor las palabras que tanto deseamos: ven, siervo fiel, descansa ahora en mi corazón. Amén. A ti pedimos, con corazón confiado: alivia a los que sufren, consuela a los que lloran, fortalece a los cansados e ilumina a aquellos que buscan respuestas. Muéstranos, con tu ejemplo silencioso, que la grandeza está en la simplicidad, la victoria está en la humildad, y la verdadera alegría está en servir y desaparecer para que Dios sea todo en nosotros. Intercede por nuestras familias, por nuestros hijos y nietos, para que jamás se aparten de la luz divina. Danos coraje para dar testimonio de la fe, incluso cuando el mundo no comprende.